more than 1,000 people have died from heat-related causes, while dozens of new wildfires are still burning. Uno de los días más calurosos de toda su historia. The more pressing concerns tonight are those storms rolling back into the flood zone in the Northeast where that tornado. In the Northeast at this hour, bracing for potential severe storms here. Los avisos rojos por altas temperaturas se extienden hoy a 8 provincias, en 5 comunidades en las que se espera alcanzar o superar los 40 grados. Alerta por altas temperaturas, 42 grados de temperatura. 43 grados. Anticipating it'll be even hotter tomorrow. Overnight temperatures still expected to be in the 80s. 5 minutos arrancar, dejar todo lo que tengamos y... ¿Estás preocupada? Oh. Lo viví terrible porque en mi casa sí se cortó todo, era insufrible. Aquí estamos luchando y ¿qué me queda sin ganas? Estoy un poco destrozada, de verdad. Europa y Estados Unidos vivieron uno de los veranos más duros con olas de calor de temperaturas extremas y termómetros de más de 10 grados por encima de lo normal. Las altas temperaturas provocaron sequías, voraces incendios forestales alimentados por el calor y muertes. Solo en España se registraron 4.700 muertes atribuidas a la ola de calor. El calor golpea al planeta sin importar el lugar. Las olas de calor cubrieron alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados. Se registraron récords de temperaturas máximas en varios países del mundo. El calor más largo y más impactante del año ocurrió en Pakistán y el noroeste de India, afectando a casi 2 millones de personas durante toda la temporada. Las estadísticas que rodean a las olas de calor apuntan a una preocupante tendencia de aumento de las temperaturas y eventos climáticos extremos en todo el mundo. Las olas de calor se están haciendo más frecuentes e intensas a lo largo de los años. Según especialistas, vinieron para quedarse y cada vez serán más feroces. Las olas de calor son un fenómeno meteorológico caracterizado por un marcado y sostenido aumento en las temperaturas por encima del promedio, especialmente las máximas. Ocurren cuando la presión alta aumenta y permanece en una región durante varios días o incluso semanas. Se estima que en los próximos años habrá un aumento en su frecuencia e intensidad, provocando graves efectos sobre la salud, requerimientos de energía, agua y otros servicios. Las olas de calor son periodos prolongados con temperaturas muy altas. En general se definen a partir de un cierto umbral de temperatura mínima y temperatura máxima que varía según la localidad y hablamos de olas de calor cuando persisten esas condiciones por lo menos 3 días, pero bueno, según cada evento en particular eso puede llegar a durar incluso prolongarse por más de una semana. Se producen, digamos, de una forma natural, que depende cómo se da la variabilidad, digamos, en escalas diarias del tiempo, cómo se van alternando sistemas de altas y bajas presiones que permiten que en algunos periodos, en la estación, digamos, de cuando hay temperaturas más cálidas, persistan condiciones, digamos, de vientos de regiones más cálidas, condiciones en general más secas, con poca nubosidad, que permiten que vaya aumentando la temperatura de un lugar y que persistan condiciones
de temperaturas muy altas por unos cuantos días. Lo que afecta muchísimo, pues, por ejemplo, a la salud, a la biodiversidad, es cuando estas olas de calor son más largas, ¿no? Y eso es también lo que hemos visto este verano en Europa y que podría pasar en otras partes del mundo, cómo se han alargado las olas de calor y además justo cuando salíamos de una entrábamos en otra, ¿no? Entonces es claramente que no es un episodio puntual de un día, sino que es una ola de calor en sí mismo. Pero vemos que cada vez hay más olas de calor que son de temperaturas más elevadas, que son mucho más frecuentes de lo normal, y aquí es donde entra en juego el cambio climático, ¿no? Y eso está demostradísimo por la ciencia, ¿no? La relación directa que hay. ¿Qué pasa? Que como tenemos una acumulación más fuerte de gases de efecto invernadero en la atmósfera, está subiendo la temperatura de la Tierra en general, y eso hace que las olas de calor aún sean más fuertes, en el sentido de que estamos superando un nivel de grados centígrados que es superior a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y eso es lo que se nos ha pasado en Europa este año, que batíamos récords en todas las ciudades, en países donde normalmente no tienen grandes zonas de calor. Es relacionado directamente con el cambio climático. Los períodos de altas temperaturas pueden provocar un golpe de calor, caracterizado por un fuerte dolor de cabeza, pérdida de conciencia, mareos, sequedad de la piel y aumento extremo de la temperatura corporal. Las olas de calor prolongadas afectan la salud humana, llegando incluso a provocar la muerte. Por esta razón, los gobiernos generan medidas de prevención para que sus ciudadanos tomen recaudos ante una temporada de calor extremo. Bueno, los impactos de la ola de calor en el ambiente, el primer aspecto en el que nos vamos a centrar es en el humano, ¿no? En las personas, por provocar deshidratación, los famosos golpes de calor, que es sentirse mareado, que te baje la presión y demás. Eso es lo mismo que te provoca un solo día de calor. El tema es que cuando se extiende en el tiempo y cuando se extiende y cuando aumenta la intensidad, el cuerpo no está preparado para resistirlo. Por ahí 1 o 2 días es distinto que 1 semana, 2 semanas. Sobre todo con el agregado de lo que se vio en Europa, pero también la ola de calor en China muy fuerte que hubo hace poco, por ejemplo, es que no solo hubo una ola de calor muy intensa y muy larga, sino que además las noches eran muy cálidas. Entonces, ese espacio en donde el cuerpo respira, en donde el cuerpo puede rehidratarse, donde el cuerpo puede descansar del estrés del calor, bueno, ahí aparece la noche que no afloja, y entonces eso hace que se complique aún más a nivel metabolismo. Las grandes olas de calor muchas veces están vinculadas a que en esos días se produzcan más muertes que lo normal, producto justamente del estrés que produce una situación como esa. La verdad es que en Europa ha dado un poco de miedo, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en España estamos acostumbrados a que hay calor, a que hay olas de calor en verano, pero como te decía, han sido olas de calor que han sido muy seguidas, y entonces cuando salíamos de una y pensábamos, bueno, pues quizá ahora vamos a tener unos días más tranquilos en que puedas dormir por la noche, por ejemplo, o trabajar en condiciones, de repente ya venía otra ola de calor, ¿no? Y esto realmente tiene un impacto muy, muy serio en la salud, sobre todo en las personas más vulnerables, y también pues un poco en tu salud mental, ¿no? Pues no se podía dormir bien por la noche, si no tienes aire acondicionado o un ventilador. Bueno, yo creo que ha sido más duro de lo que nos imaginábamos. La verdad es que se vivió de una manera que afectó bastante a la gente. Por parte del gobierno y del CANSI, la municipalidad de acá nos facilitó accesos a puntos de hidratación en la ciudad y botellitas de agua en diferentes estaciones de subte, de trenes y de colectivos. Así que en ese sentido es como que nos acompañaban a ser lo más cautelosos posible. Hay una parte que podían hacer los gobiernos, sobre todo a nivel más local, que es sabiendo que viene una ola de calor, a proteger a las poblaciones más vulnerables. Seguramente gente mayor o niños pequeños y que además vienes de una situación socioeconómica más pobre, eso quiere decir que seguramente no tienes otra forma de estar más fresquito en casa. O sea, no tienes aire acondicionado, no tienes dónde ir. Entonces se hacían muchas medidas de pues vamos a abrir todos los espacios públicos que sí que tienen refrigeración. Pues si hay una biblioteca pública que esté abierta más horas, ¿no? Se hace una serie de refugios climáticos, los llaman, para preservar, ¿no? Que la población más vulnerable pueda usarlos y estar más fresca durante la ola de calor. Una primera medida importante es que, tener buenos, lo que llamamos sistemas de alerta temprana, que haya un buen pronóstico de que van a suceder con antelación, y eso permite empezar a prepararnos.
Es importante que la población esté consciente de lo que va a suceder y que tome algunas precauciones, que se exponga lo menos posible a esas temperaturas extremas, buena hidratación, tratar de estar en ambientes lo más refrigerados posibles. Pero no solo los humanos estamos siendo afectados por las altas temperaturas. El ambiente está sufriendo fuertes consecuencias por parte del cambio climático. De hecho, los océanos son los que más lo están padeciendo, aunque no podamos verlo. A medida que pasen los años, los cambios que resulten del calentamiento de la Tierra incluirán el derretimiento de los casquetes polares, lo que provocaría un aumento del nivel del mar y una inundación generalizada. Si no se logra detener el cambio climático, las islas bajas del Pacífico podrían desaparecer por completo y muchas ciudades costeras desaparecerían bajo el mar. Habrá una extinción masiva de animales a medida que se pierdan sus hábitats. El aumento de la temperatura influye en los océanos en dos aspectos. El más conocido, por decirlo de una manera, o el que más prensa tiene, es el famoso derretimiento de los hielos, derretimiento de los polos, que lo que hace es que ese agua que estaba sobre la superficie pase a formar parte de la masa oceánica y se eleve el nivel de temperatura. Pero después hay otro que es igual de importante, que es la propia expansión térmica del agua. Todos los materiales, cuando reciben calor, tienen una expansión en sus moléculas, en su composición molecular, se expanden un poquito. Bueno, con el agua pasa lo mismo, entonces que aumente 1 grado la temperatura del océano puede ser desastroso en términos de que el agua se expande un poquitito, es un poquitito nada más, pero ese poquitito en todo el océano puede hacer que aumente el nivel del mar. También en los océanos tienen impactos, puede aumentar, digamos, la temperatura bastante por encima de lo normal. En los océanos eso incluso puede persistir más tiempo, porque en general los océanos no se enfrían tan rápido después de que termina la ola de calor. Y bueno, y eso también tiene todo un efecto en la biodiversidad que también depende de las temperaturas que tiene el océano y también se puede ver muy perjudicada. La verdad es que tendimos a olvidarnos un poco de que el cambio climático también afecta a nivel de océano, ¿no? No nos imaginamos tanto, siempre pensamos más en los impactos terrestres del cambio climático. Y la verdad es que por cómo funciona la acumulación de calor en el sistema Tierra, a nivel global, los océanos son los que están capturando la mayoría del calor. O sea, si hemos calentado un porcentaje concreto, seguramente la mayoría se lo ha llevado el océano. Entonces, lo que está pasando es que están habiendo olas de calor dentro del océano que son mucho más potentes de las que estamos viendo fuera del océano. Lo que pasa es que como no vivimos bajo el agua, no lo vemos, ¿no? Pero eso tiene un impacto en la biodiversidad que, como os podéis imaginar, es muy, muy importante, ¿no? Estamos hablando de muerte de corales, de que a los peces se tengan que desplazar a otras zonas porque obviamente ahí donde vivían no era la temperatura adecuada para ellos, etcétera, 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 ¿no? Que tiene un impacto muy, muy grave. Y de hecho las temperaturas que se han dado este año en muchos mares del mundo, por ejemplo el Mediterráneo, que es el que conozco, eran muchas veces, 6 veces por encima de lo que es normal, ¿no? Y esto es muy, muy peligroso a nivel económico, de biodiversidad, etc. El nivel del mar es una de las cosas que más lento vamos a ver en aumento. Es decir, vamos a ver una profundización de las olas de calor, una profundización de las inundaciones, una profundización de las sequías, mucho más severa en términos de percepción que el aumento del nivel del mar. Otras de las graves consecuencias del calor extremo son las sequías, generando impactos ambientales que aumentan el riesgo de otros desastres naturales, como los incendios. Estos eventos llevan a la pérdida de tierras agrícolas, bosques, arrasan con la vegetación y la vida silvestre, llevando a la extinción a diferentes especies.
las olas de calor son como una combinación explosiva, ¿no? Hace más calor, muchas veces está relacionado con que sea más seco, y si es prolongado, lo que va a hacer es que todo el bosque, sobre todo si no está bien gestionado, tenga toda una parte que se está secando, ¿no? del calor. Y entonces, con alta temperatura y con esta sequía, lo que pasa es que se incendia muy fácilmente, ¿no? Es mucho más fácil que, ya sea la mayoría de veces por un error humano, ¿no? Porque hemos lanzado alguna cosa, porque se ha dado un trocito de vidrio o lo que sea, es mucho más fácil que prenda y que por lo tanto haya un incendio. Las olas de calor de las temperaturas tan altas generan una condición propicia para el desarrollo y la propagación de incendios, son una condición como favorable para que se desarrollen. Un incendio forestal también tiene un impacto sobre la biodiversidad. No solo es peligroso por la gente que vive cerca y así, sino para los animales y las plantas y en general la biodiversidad que nos encontramos ahí, para la recuperación, para la pérdida económica de esa zona, ¿no? Como, no sé, es un sistema complejo que se ve afectado en este caso por un fenómeno como sería el cambio climático. También, bueno, no es tan directa la relación con otros fenómenos extremos como sequías, si bien a veces se ocurren de manera conjunta. En general, bueno, cuando hablamos de sequías hablamos de un fenómeno extremo un poco más prolongado en el tiempo, pero bueno, sí a veces se pueden combinar, y justamente cuando se combinan, por ejemplo, con respecto a los incendios, generan un cóctel, digamos, de situación climática muy favorable para que se desarrollen y propaguen. Las sequías lo que hacen es predisponen el ambiente para que si llega a aparecer una chispa se convierta en incendio. Entonces, ya sea ocasionada intencionalmente o ocasionada por un relámpago que cae en un terreno seco, si hay sequía, los incendios se propagan de una manera mucho más agresiva. Lo mismo si hay viento. El viento es el otro factor muy importante a la hora de ver qué pasa con el incendio. Si hay un viento muy intenso, el incendio se expande a una velocidad que hace muy difícil contenerlo, además por los bomberos y los equipos de brigadistas. Entonces, esos son los dos factores que más modifican: el contenido de humedad, es decir, qué tan seco está, y el viento. El cambio climático lo que hace es predisponer a los ecosistemas para que se incendien mucho más fácil y más rápidamente. Cuando hay un incendio, la vegetación se muere, obviamente, y la vegetación es lo que agarra la tierra, digamos, las raíces de las plantas, los árboles, los arbustos, sostienen a la estructura de la tierra y del suelo. Cuando viene un fuego y quema todo eso, el suelo queda sin estructura, después viene la lluvia, viene la inundación, y lava todo el suelo, creando esos famosos aludes y demás que hacen que se caigan partes de cerros, de montañas, que arrastren mucha tierra, y eso complica una inundación. No es lo mismo cuando está eso que cuando no está eso. Es decir, la sequía que te produce incendios después crea el terreno fértil para que vengan las lluvias y te produzcan las inundaciones, lo cual hace que después haya más material seco, digamos. Es como un círculo virtuoso, pero con impactos negativos, que se ve muy claramente en los ecosistemas. Pero, ¿por qué las olas de calor están aumentando en su intensidad y frecuencia? La evidencia científica nos lleva a hablar del cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático atribuye estos cambios a este fenómeno inducido por el hombre con un alto nivel de confianza y aseguran que continuarán en el futuro a medida que el clima continúe calentándose a nivel mundial. Hoy, la temperatura de nuestro planeta se encuentra en 1.1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. La creciente emisión de gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas hacen que el sistema climático se desestabilice y desequilibre. El efecto invernadero es un fenómeno natural indispensable para la vida en la Tierra.
Parecido al efecto que generan los vidrios de un invernadero, permite mantener la temperatura promedio del planeta a más de 15 grados centígrados, en lugar de menos de 18 grados centígrados bajo cero. La radiación solar atraviesa la atmósfera y una parte de ella se refleja en el espacio a través del aire, las nubes y las superficies blancas o claras, como el hielo del Ártico. El resto de la radiación solar es absorbida por la Tierra. Una vez calentada, la superficie terrestre emite calor bajo la forma de radiación infrarroja. Una parte de este calor es retenida por los gases de efecto invernadero que envuelven nuestro planeta. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Estos retienen una gran parte de la radiación infrarroja enviada al espacio. A estos gases se le suman los de efecto invernadero generados por la actividad humana, principalmente el dióxido de carbono, proveniente de la quema de combustibles fósiles y la deforestación, y el metano, producido por la agricultura. Cuanto más aumentan los gases de efecto invernadero, la Tierra retiene más calor de lo que debería, y esto contribuye al aumento de las temperaturas y, por ende, al calentamiento global. Los científicos especialistas en cambio climático han pronosticado que las temperaturas globales promedio podrían aumentar entre 1.4 y 5.8 grados centígrados para finales de este siglo. El cambio climático está alterando la manera que se producen en términos tanto de su intensidad como de su duración. Hay ya muchas evidencias que relacionan cambios en la intensidad, la frecuencia de estos eventos, estuvimos viendo en los últimos años, tanto por ejemplo ahora el verano europeo que tuvo eventos muy extremos, y bueno, lo que nos muestran las tendencias, los datos meteorológicos es que cada vez esas situaciones son más normales, más persistentes y más intensas. Y esto se puede atribuir directamente, digamos, a la influencia, digamos, de las actividades humanas en alterando el clima, digamos, de manera global. El cambio climático, lo que hacen los gases de efecto invernadero es atrapar energía. Cuando decimos que atrapan calor, lo que está pasando es que atrapa energía en la atmósfera. Entonces la atmósfera empieza a tener una carga energética mucho más alta de la que venía teniendo. Y eso hace que todos los fenómenos se potencian. Las lluvias se potencian porque hay más energía, las inundaciones se potencian porque hay más energía, va a llover más fuerte en periodos más cortos, de manera muy intensa, pero también va a haber más sequía justamente por este mismo tipo de fenómeno energético que se va a dar. A la vez de que está aumentando el cambio climático y con eso los impactos ambientales, no estamos cuidando nuestros bosques, nuestros humedales y nuestros pastizales, que son precisamente las grandes obras de ingeniería hidráulica que tiene el planeta. Digamos, uno puede pensar en hacer túneles y en hacer ríos y en hacer diques, pero nunca vas a captar tanta agua como un bosque o como un humedal. Entonces la destrucción de esos ecosistemas no solo es perjudicial por la propia destrucción, digamos, de esos ecosistemas, de pérdida de biodiversidad, de pérdida de un montón de servicios ambientales, pero además en un contexto de cambio climático es una locura total. No hay nada más barato para la sociedad y para la economía que cuidar los humedales en un contexto de cambio climático. Aunque las temperaturas fueron excepcionales, estos eventos no son inesperados.
Al igual que los huracanes, los tsunamis y los terremotos, las olas de calor extremo son desastres que pueden provocar una mortalidad y morbilidad significativas, así como daños económicos y destrucción de propiedades que pueden abrumar los sistemas de respuesta. En Sudamérica también se sintió el calor intenso durante el verano de 2022, ocurriendo en varias ciudades y regiones de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, llegando a temperaturas superiores a las de Medio Oriente. Argentina fue el país que sufrió las temperaturas más extremas, con más de 50 ciudades por encima de los 40 grados, lo que produjo demanda récord de los suministros eléctricos, favoreció el incremento de incendios forestales y afectó a los cultivos. Latinoamérica está esperando la llegada del verano. Con ello, nuevas olas de calor y eventos relacionados con el calor extremo. ¿Qué se puede esperar a futuro en el mundo si el cambio climático va en aumento? El hemisferio sur, por ejemplo, está previsto que tenga menos impacto que el hemisferio norte en términos proporcionales, fundamentalmente en temas de temperatura, porque el hemisferio sur tiene mucha más masa de agua que el hemisferio norte. El hemisferio norte es más continental y el hemisferio sur es más marítimo, por decirlo de una manera, más oceánico. Bueno, eso, al agua ser un gran regulador de la temperatura, hace que algunos efectos se puedan ver aminorados en el hemisferio sur. En los próximos años, como se prevé que siga aumentando la temperatura, cuánto va a seguir aumentando todavía es algo que va a depender de qué compromisos tomen los distintos estados, qué acciones se lleven adelante. Lo que sí podemos decir es que cuanto más caliente esté el planeta, este tipo de eventos extremos, las olas de calor, van a ser más frecuentes y van a ser más intensos. Y esa es una de las razones por las que, considerando, ¿no?, todos los impactos que generan este tipo de eventos, es una de las razones por las que es tan importante, ¿no?, que se tomen acciones, urgentes y de una escala grande con respecto a evitar, que siga aumentando la temperatura, mayormente, ¿no?, asociado a frenar con el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, que es la principal razón por la que aumenta la temperatura. Podemos pensar el futuro de muchas formas. Podemos pensarlo como que esto va a ir a más y que vamos a tener cada vez más olas de calor y que van a ser más potentes y esto y otras consecuencias del cambio climático, ¿no? Pero no quiero que con esto vayamos a ser derrotistas. Creo que tenemos que aceptar seguro que vamos a tener unas consecuencias ya muy fuertes, porque igualmente ya las estamos viendo y la tendencia es al alza, pero que aún estamos haciendo, cuanto más tarde actuemos, más cosas van a suceder, ¿no? Ahora estamos a tiempo de poderlas pararlas que aún sean peores, ¿no? Y entonces podemos imaginaros un futuro donde nos estamos adaptando, pero donde también estamos haciendo una transición a una economía más sostenible que no nos lleve a las consecuencias más extremas del cambio climático. Seguro que las olas de calor van a durar más que lo que hemos visto hasta ahora, porque es la tendencia que están tomando con el cambio climático. These kind of heat waves are becoming more and more frequent in the coming decades. The negative trend in climate will continue at least until 2060s. Independent of our success in climate mitigation.